Hola, sean todos nuevamente bienvenidos a estos encuentros con el lenguaje. Ahora en un segundo semestre, donde continúa siendo nuestro interés que caminemos juntos hacia la búsqueda incesante de la sabiduría. Como primera actividad de esta lección, les propongo que presten especial atención al siguiente material. ¿Dónde está mi aposento? ¿Qué aposento? ¿Qué aposento va a ser? El de mis libros. En esta casa ya no hay libros, ni aposentos, ni nada. Todo se lo llevó el diablo. No fue el diablo, sino un encantador que vino sobre una nube y se apeó de una serpiente en la que venía montado. Y entró en el aposento. Y al poco rato salió volando por el tejado. Y dejó la casa llena de humo. Y cuando acudimos a mirar, no había ni libros ni aposento. Se marchó dando grandes voces diciendo que era el sabio Muñatón. Muñatón. ¿Cómo Muñatón? ¿Cómo Muñatón? Será Frestón. Frestón. Era Frestón, mi enemigo, el mago Frestón. Juro un día tomar venganza cumplida. Frestón. Este fragmento que acaban de observar pertenece a la obra ya estudiada por ustedes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por el destacado Miguel de Cervantes y Saavedra. Espero ya hayan tenido tiempo para leer y disfrutar este clásico de la literatura española. A través de estas imágenes fue posible, primero, conocer los hechos que se cuentan o narran mediante la narración. Segundo, ver las cosas materiales de las que se habla mediante la descripción. Y fue posible además caracterizar a los personajes a partir de lo que dicen o callan, a partir de los gestos que acompañan su expresión y también mediante la forma de hablar. Todo esto mediante el diálogo y la exposición. Narración, descripción, exposición y diálogo son formas elocutivas que estaremos trabajando en esta y otras lecciones. Les propongo entonces copiar el tema de hoy. Tema: las formas elocutivas. Clasificación: la narración, comprensión, análisis y producción de textos.
el tema corresponde primero clasificar las formas elocutivas, o lo que es lo mismo, la manera de hacer uso de la palabra para expresar los conceptos. Observen y copien. Formas elocutivas. Narración. Contar o narrar una o varias acciones. Descripción. Un cuadro que hace visible las cosas materiales. Recuerden ser muy cuidadosos con la ortografía a la hora de copiar. Ya les aparece la lámina donde les presentamos las otras dos formas elocutivas. Primero, la exposición. Exponer criterios, sentimientos y puntos de vista. Diálogo. Intervención de los personajes que permite caracterizarlos. Resulta poco común que encontremos un texto donde podamos apreciar una sola de las 4 formas elocutivas que existen. Más bien, las encontramos mezcladas, unas dando paso a las otras. De ahí que luego de analizar un texto solo podamos determinar cuál es la forma elocutiva que predomina. Vamos entonces a copiar el siguiente texto sin descuidar lo que acabo de comentarles. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Mas viniéndole a la memoria los consejos de su huésped cerca de las prevenciones tan necesarias que debía de llevar consigo, en especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo y de un escudero. Haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos,
pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar que parecía que no ponía los pies en el suelo. Ya les aparece en esta lámina el comienzo del fragmento para que puedan entonces copiarlo. Recuerden ser siempre muy cuidadosos con la ortografía. Ya en esta lámina les mostramos la segunda parte del fragmento que deben ustedes copiar. Recuerden lo relacionado con la ortografía y el cuidado que deben tener para no copiar con errores ortográficos.
Mediante la lectura del texto anterior fue posible fundamentalmente dominar qué sucedió el día en que el Quijote salió armado como caballero andante. De ahí que sea la narración la forma elocutiva que predomina en este fragmento también de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En el primer semestre ya ustedes estudiaron algunas características de la narración. Yo ahora les propongo recordar las más importantes. Narración. En una narración se relatan, narran o cuentan hechos o una serie de sucesos o acciones que ocurren en un tiempo determinado. La narración puede referirse a hechos posibles, reales, pero también lo que se cuenta puede contener elementos fantásticos, sobrenaturales o ser todo imaginativo. Es muy importante al narrar seleccionar aquellos hechos de entre los que han ocurrido que resultan destacados, porque seguramente suceden muchas cosas y no todas tienen que aparecer en la narración, relato o cuento. También es importante establecer el orden en que vamos a contar los hechos. En todas estas láminas que les vamos a presentar, donde recogemos los elementos más importantes que estudiaron ustedes acerca de la narración, pueden, si lo desean, tomar alguna nota. De lo contrario, revisar sus libretas del primer semestre, donde de seguro tienen todos estos conceptos. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que para contar algo debemos hacerlo con precisión, con animación y en forma ordenada y clara. Es necesario mantener el interés de los que escuchan, de lo contrario, decaería la atención por la narración. Para evitar la monotonía y dar animación al relato, en determinados momentos se puede intercalar la conversación o diálogo que sostienen los personajes. También para facilitar la comprensión se intercalan en la narración elementos descriptivos. El final que demos a la narración resulta muy importante. Un final bien preparado
puede dar el toque de interés que la narración necesita. Aquí les estamos presentando los principios fundamentales de la narración, que como ustedes pueden observar son 3. El primero, un buen comienzo. El segundo, mantener siempre la curiosidad del lector. Y por último, evitar los finales rotundos o definitivos. Recordados estos aspectos sobre la narración, les propongo releer nuevamente el texto que copiaron con anterioridad para determinar qué palabras presentan dudoso significado, mientras yo les mostraré una lámina con el significado de algunas. Vocabulario. La primera palabra que consideramos pudieran ustedes tener alguna dificultad para comprenderla es alba. Esta palabra significa amanecer, primera luz del día antes de salir el sol. La segunda palabra que les presento es venta. Significa posada en caminos o despoblados. Como tercera palabra ya tenemos el significado de gallardo, buena presencia, valentía, bravo, ánimo para acometer una acción. Alborozado es una palabra que significa muestra de gran regocijo, placer o alegría. Fíjense que se escribe sin H, con B y con Z. Tenemos también la palabra Rocinante. Para quienes ya se leyeron la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, esta nos resulta una palabra compleja. Para quienes no, es el nombre del caballo de Don Quijote. Cinchas
son las correas que sirven para atar la montura de un caballo a su lomo. Labrador es la persona que labra la tierra. Y querencia es la acción de amar o querer bien, inclinación afectiva hacia algo o alguien. Luego de este análisis del vocabulario, sí están todos en condiciones de realizar un primer ejercicio. Observen y copien. Relee cuidadosamente el texto y localiza los hechos o acciones que se van sucediendo. Les propongo ahora observar una lámina donde aparece la respuesta de este ejercicio. Don Quijote salió temprano de la venta ya armado caballero, lo cual le producía alegría y satisfacción. Esta, espero coincidan conmigo, es la primera acción que se nos narra en el texto copiado. Recordó los consejos que le habían dado, sobre todo los relacionados con el dinero, las camisas y un escudero. De esto se nos está comentando como segundo aspecto más importante del texto copiado.
decidió regresar a casa pensando en un vecino suyo que, aunque pobre, podía funcionar como su escudero. Este es el tercer hecho que se nos cuenta en este fragmento. Y por último, guió a su caballo a dicho destino, agitándolo para que fuera muy deprisa. De esto es de lo que se está hablando al final del fragmento. Las preguntas que deberán responder en el próximo ejercicio tienen su respuesta en el propio texto, por lo que les sugiero que sean cuidadosos a la hora de releer. Atendiendo al texto, responde las siguientes interrogantes. En esta lámina les mostramos las primeras 3 interrogantes que deberán responder. ¿Qué hizo Don Quijote al amanecer? ¿Qué adjetivos demuestran cómo se sentía el Quijote? ¿Qué consejos le fueron dados por el huésped? Ya aparecen las otras 3 interrogantes. ¿En quién pensó el Quijote como su escudero? ¿Cómo se llama el caballo del Quijote? ¿Qué significa la expresión parecía que no ponía los pies en el suelo? Ahora les propongo revisar la respuesta de estas 6 interrogantes. La respuesta a la primera interrogante es salir de la venta armado caballero. Los adjetivos que demuestran cómo se sentía son contento, gallardo, alborozado. El Quijote se acordó sobre las prevenciones que debía llevar consigo: dineros, camisas y escudo. Para el oficio escuderil, el Quijote pensó en un vecino suyo que era pobre y tenía hijos, pero él lo consideraba muy a propósito para el oficio escuderil. El nombre del caballo del Quijote es Rocinante.
y la expresión significa que el caballo iba corriendo por mandato de su dueño. Ahora les voy a proponer un ejercicio que harán ustedes solitos cuando haya concluido esta lección. Además, les mostraré un modelo de cómo puede quedarles conformado el texto que a continuación les pido. Redacta un texto narrativo donde cuentes cómo ha sido el desarrollo de esta lección. Ya les presento el modelo que les había comentado, les mostraré en esta lección para que puedan ustedes redactar en sus casas este texto narrativo. Esta es la segunda lección del semestre número 2 de la asignatura Lenguaje. Hoy hemos estado retomando las formas elocutivas ya estudiadas en lecciones anteriores. Recordamos que dentro de esta clasificación están la narración, la descripción, la exposición y el diálogo. Esto después de observar unas imágenes relacionadas con el tema. Luego, retomamos los aspectos más generales de la narración y copiamos un texto del Quijote para ser analizado. Realizamos 2 ejercicios de comprensión y análisis y uno de producción textual. La lección aún no ha concluido, pues falta revisar la respuesta de este ejercicio y proponer el trabajo independiente. Este modelo que acabo de presentarles no tiene por qué constituir un esquema. Sin embargo, sí los ayuda a determinar cuáles son las ideas que se han ido desarrollando en esta lección para que las tengan en cuenta y las utilicen ustedes en el mismo orden. Ahora les propongo copiar el trabajo independiente para la próxima lección. Trabajo independiente. Determina si el texto redactado por ti en esta lección es literario o no literario. Explica tu respuesta. O sea, que en este trabajo independiente deberán ustedes, luego de redactar el texto narrativo que le pedimos, guiándose, por supuesto, o tomando como referente el modelo que yo les mostré, deberán ustedes determinar si ese texto que ustedes redactaron es literario o no literario. Para ello, podrán auxiliarse de la libreta del primer semestre, donde ustedes tienen estos 2 conceptos. En dependencia de la respuesta que den, deberán explicarla.
Y de esta forma nos estamos despidiendo, pero solo hasta un próximo encuentro, donde de seguro continuaremos aprendiendo sobre lenguaje.